Estamos arrancando esta serie en el Copcast donde vamos a ir profundizando diferentes historias, donde vamos a acompañarles y contarles un lado diferente de las personas que irán pasando por este set. Y como no podía ser distinto, en esta primera edición queríamos contar con la presencia del presidente del Comité Olímpico Paraguayo, el señor Camilo Pérez López Moreira, para no solamente hablar de lo que tiene que ver con el deporte, los logros, candidaturas, organizaciones de grandes eventos, sino también conocerlo un poco más a profundidad al presidente, o en ese rol de presidente que conocemos, a la persona, Camilo Pérez López Moreira. ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo estás, Quique? La verdad que qué placer estar acá hoy y qué orgullo para mí y para todo el equipo iniciar con el Copcast desde el Canal Olímpico Paraguay, ¿verdad? Exactamente, estamos haciendo el corte de cinta. Una alegría, un sueño más que se hace realidad. Muy feliz, la verdad que sí. Nosotros más contentos que vos, presidente. Y para que entienda la gente, el 100% del equipamiento que hay acá en el Canal Olímpico Paraguay es aporte o donación, o como le queramos llamar, de Panam Sports. Es un legado de los Juegos Panamericanos Junior del 2025. Que no es muy común, digo, en este caso en Paraguay por lo menos la gente me parece que no esperaba, no se va a imaginar que aquí tenemos un canal olímpico. Y es uno de los puntos de los tantos que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de entrar en aquello de mirar un poco lo que es hoy el Parque Olímpico, porque es muy fácil hoy mirar la realidad de las cosas y no pasar por los diferentes procesos, porque es muy nuestro eso de mirar el resultado y no el camino recorrido que llevó a ese resultado. Pero antes de meternos en lo que tiene que ver con el Comité Olímpico, con la presidencia ODESUR, con el salto a la política y muchos otros detalles que seguramente la gente va siguiendo en este proceso tuyo también, presidente. ¿Me permitís tutearte? Claro, sí, soy mi amigo. Perfecto. Porque quería yo saber... Vos sabés que te voy a interrumpir. Sí. Andan diciendo por ahí que... ¿Qué pasó? No, seguí nomás. Después vamos a hablar de eso. No, porque... No, después. Va a surgir solo. Ok. Va a surgir solo. No, porque yo quería arrancar por la persona. Sí, sí. Los valores de tu familia que vos decís que te fueron formando por el camino y que después llega el deporte y la dirigencia. ¿Cuáles son esos valores que vos trasladaste de la casa a lo que fue tu día a día y lo que hoy es tu realidad? Bueno, yo soy una persona que viene de una familia donde se respiró deporte siempre, ¿verdad? Desde muy chico a mí me inculcaron el camino del deporte. Nosotros con mi hermana Patricia, desde muy chiquito agarramos una raqueta de tenis. Papá nos enseñó no solo a jugar tenis, sino a esquiar. A mí desde muy chiquito ya me gustaban también los autos. Tengo así recuerdos súper lindos, como haber participado en una carrera de autito Fórmula 1, no sé si tenía 6 o 7 años, que eran a pedal, ¿verdad? Pero ya me encantaba agarrar el volante, disfrutar un poco de eso. Bueno, y mi papá jugaba muy bien al tenis. Mi tía Lupe, la hermana de mi papá, fue campeona nacional de tenis. Mi abuela Matilde, la mamá de mi papá, también fue campeona nacional de tenis. Nosotros venimos de una tradición deportiva de muchos años. Yo estoy muy orgulloso de eso, la verdad. Sí, porque muchos desconocen ese lado y digo, para el común no conoce mucho ese camino, el estar tan ligado al deporte desde tan temprana edad, porque también tu papá fue presidente también de todo lo que tiene que ver con la organización del tenis, o sea, bien ligado, sí, bien adentro. En su club nomás, ¿verdad? Él no, si bien fue también dirigente de la Asociación Paraguaya de Tenis en representación del Club Centenario,
en su momento era porque nosotros jugábamos tenis, ¿verdad? Y él se entusiasmó mucho y yo de ahí aprendí. Él llegó hasta ser miembro de la Asociación Paraguaya de Tenis. Yo trascendí bastante más ya hoy, pero usé como ejemplo, digamos, esos primeros pasos de la familia en la dirigencia, ¿verdad? También papá formó en su momento, dio los primeros pasos para la Federación Paraguaya de Esquí Náutico, ¿verdad? Que hoy se transformó y es la Federación Paraguaya de Esquí Náutico y Wakeboard. Nosotros en su momento fuimos muy partícipes de todo el crecimiento de ese deporte también. Yo saltaba rampa, fui campeón nacional de salto de rampa también. Llegué a ganar un torneo sudamericano. Súper contento, ¿verdad? Con todo lo que hicimos en su momento. Era otra época. No tenía tanta trascendencia mediática, ¿verdad? Salía de vez en cuando una foto en el diario y era todo un suceso, ¿verdad? Más todavía si era esquí, ¿verdad? O tenis mismo, pero aunque el tenis estaba muy de moda por Víctor Pecci, ¿verdad? Víctor Pecci era nuestro ídolo máximo. El referente. Claro, El referente. sí. Yo recuerdo que en Copa Davis, te salgo todo tu esquema para eso. No, por favor, se trata de eso. En Copa Davis, cuando jugaba Víctor con Francis González, yo ya me iba como una hora antes que empiece el partido porque me encargaba de la bocina. Y le poníamos una bocina allá arriba en el estadio de la Secretaría de Deporte, ¿verdad? Que hoy es otro mucho más lindo. Llevaba unas bocinas de camión, así con esa batería de camión también, ¿verdad? Y conectábamos y poníamos ahí la bocina en algunos momentos claves del partido. Entonces cuando vos ves esos partidos de Copa Davis y se escucha la bocina, ese éramos nosotros. Eras vos. Ese éramos nosotros que estábamos ahí, siendo parte de la hinchada. Hace muchos años, ¿verdad? Pero años muy lindos. Ahora, si te digo presidente Camilo Pérez Marsal. Sí, mi papá. ¿Qué te viene a la cabeza? Mucho orgullo. ¿Disciplina? Sí. ¿Compromiso? Disciplina, compromiso, legal. Me dio todo en la vida. ¿Era mimado, presidente? Muy mimado. Muy mimado por papá, ¿verdad? Si bien mamá estuvo toda la vida a nuestro lado, ella en los momentos de voy a llamarla así, de mi crecimiento entre más o menos los 14, 15, 16 años, yo estuve más con papá porque mi mamá viajaba mucho con Pati, ¿verdad? Patricia hizo gira europea, todo jugando tenis, ella jugaba muy bien. Yo jugaba bien, pero no ya para llegar a nivel. Yo jugué sudamericanos, COSAT por Paraguay, ¿verdad? Pero ella tenía un nivel mundial, ¿verdad? Ella lastimosamente dejó el tenis a los 17, 18 años. Estaba metida entre las mejores jugadoras del mundo en 18 años con 16 años, ¿verdad? Ella tenía mucho talento. Bueno, mi mamá viajó mucho, ¿verdad? Varios años viajó muchísimo con ella y a mí me tocó compartir más con papá, ¿verdad? Y nada, como él ya no está hoy y realmente fue la persona que me dio todo en la vida, a mí me emociona mucho hablar de él, ¿verdad? Y me cuesta, la verdad. Pero vio tus logros también. Y vio hasta el lado de sur, ¿verdad? Me hubiese encantado que vea los Juegos Panamericanos, el Rally del Mundo, ¿verdad? Cómo pudimos hacer. Porque si bien él se enojaba mucho cuando yo corría rally, era el principal fanático, ¿verdad? Pero siempre yo sentía que le costaba mucho cada vez que yo tenía una competencia, porque le tenía mucho miedo, ¿verdad? Y bueno, yo dejé de correr del año 2002, después de un accidente súper fuerte que tuvimos con Rodrigo Zafuán en un Mitsubishi Evo 6 y tumbamos a más de 200 kilómetros por hora, ¿verdad? Según la gente que vio, dimos como 18 vueltas
porque no nos pasó nada porque era un descampado y esos autos son muy seguros. El problema es cuando chocas contra algo o te entra una rama o algo en el habitáculo. Pero bueno, gracias a Dios, todo bien, pero ahí sí ya se puso firme la familia y No querían saber más nada. no querían saber más nada y ahí se acabó el rally. ¿Y qué tal era Lecaya? Digo, en No, cuanto al carácter. Ñaró era muy parecido a como yo soy hoy. Justamente ahí iba. ¿Te ves, o sea, ves de él en vos? Sí, la verdad que sí. Sí, sin duda. Muchos dicen que soy Argel, ¿verdad? Pero no sé. Yo creo que la gente confunde un poco entre ser Argel y ser exigente. Yo soy muy exigente, ¿verdad? Y perfeccionista. Y me gusta mucho hacer bien las cosas y hacer en el momento, ¿verdad? Yo a mí no me gusta ese sí, tomo nota y después no termino haciendo nunca, no. Ahora hay que empezar para que la cosa salga. Y bueno, yo eso aprendí en mi casa. Y sos autocrítico también. Bastante. Cuando me equivoco, sé reconocer y pedir disculpas si hace falta, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que nos engrandece a todos. Y tengo que decir que la vida me está dando la oportunidad de seguir aprendiendo siempre, ¿verdad? Con cada cosa que hacemos, cada cosa nueva o cosa que volvemos a hacer habiendo ya hecho, siempre tratamos de hacer mejor. Y en cuanto a defectos, digo, ¿qué defectos conoce, por ejemplo, tu familia y ya sabe que por ahí soy un poco calentón. ¿Sí? Sí, aunque ahora estoy muy, muy mejorado. A mí el deporte olímpico me enseñó una cantidad inmensa de cosas. El coaching que nos hacen en el COI en su momento me hizo mucho más diplomático, ¿verdad? Porque ese es un gran defecto. Yo digo lo que siento en el momento, sin filtro. Y yo entiendo que de repente a veces eso es un poquitito chocante para algunas personas que no están acostumbradas a escuchar del otro lado lo que tal vez saben que es cierto, pero no dice nadie, ¿verdad? Bueno, yo soy un poquitito así. Y otro defecto que creo que tengo es el perfeccionismo, ¿verdad? Me vuelvo loco para que la cosa sea casi perfecta y a veces eso yo siento que ¿cómo voy a decir? Me consume un poco, ¿verdad? Los nervios o la ansiedad, ¿verdad? Buscar la excelencia, sí. El buscar la excelencia. Así están Leti, Sofi y Camilito, no van a agregar más nada. No, y no sé, que podrán decir, sí, que soy muy exigente, ¿verdad? Fui muy exigente con ellos y estoy muy orgulloso de eso. Por eso ellos creo que son unas excelentes personas. Éxito cada uno en lo suyo. Sí, la verdad que estoy muy orgulloso de ellos. Ahora, mezclando un poco el deporte y la familia. Esa historia, como bien nos decías, fue una inspiración como para seguir los pasos o lo que viste que te gustó de tu papá para incursionar también como dirigente. ¿Eso para vos fue como un espejo, una presión o una responsabilidad de decir, che, a mí me gustaría hacer lo que hizo mi papá, pero quiero llegar un poco más? ¿O cómo se dio? No, la verdad es que yo veía las limitaciones que había de apoyo para los deportistas y viajaba y veía cómo había apoyo de infraestructura deportiva en otros lugares y miraba con mucha envidia y muchas ganas de que en nuestro país también pase eso, ¿verdad? Y fui aprendiendo. Me casé muy joven, me casé a los 20 años. Yo creo que eso me da hoy la oportunidad de disfrutar mucho de mis hijos. Yo soy una persona joven y ya tengo 4 nietos. Leti tiene 3 hijos, ¿verdad? 2 nenas y un varoncito. Sofi tiene una nena. Casi dije 2, a lo mejor ya... Está por ahí en el camino. Sí. Y bueno, el Camilito tiene 31 años, está de novio, pero
Tenemos fe que aparezca ahí En el próximo Camilo, ¿verdad? Porque Camilito ya es el sexto Camilo, ¿verdad? En nuestra familia. Entonces, nada, muy feliz, ¿verdad? Con la familia que tengo. Sí, soy un ser humano y bueno, ya me separé 2 veces. Hoy tengo una hermosa relación con Constanza Troche. Es una relación, voy a llamarle nueva, pero muy fuerte, muy fuerte. Vivimos ya juntos hace un tiempo y estamos comprometidos. En cualquier momento vas a recibir la invitación. Ah, muy bien. Me iba a preguntar eso cuando vamos a comer la sopa. Te dicen hay que decir la verdad para que yo... ¿Eso es una bomba? No, sí, ¿por qué? Me comprometí con ella ya hace un tiempo. Ah, mira. Sí, es nuevo, voy a decir así, pero nuestra relación es realmente increíble, ¿verdad? Ella es una gran compañera en este tema de la política que me toca vivir hoy. Creo que lo puedo hacer con mucho más tranquilidad por el apoyo diario que tengo. Ella ya temprano se mueve conmigo y vuelve conmigo a la misma hora que yo de todas nuestras actividades. O sea, llegó en el momento oportuno. En el momento oportuno. Estoy muy feliz por eso. Mira vos, esa no tenía. No tenía esa. Anotado. No tenía esa. Y bueno, y le tengo que dar alguna primicia acá para que el ¿cómo es? Copcast, claro. Copcast tenga muchas visualizaciones. Está bien. Pero los perros pues, chismosos siempre quieren ver las cosas y saber todo. Y ahí ya quiero profundizar, ya quiero agregar ya. A ver. ¿Estás enamorado, Richie? Sí. Realmente sí. Sí. ¿Estás enamorado del presidente? Estas cosas a mí me descolocan y me gustan también, ¿verdad? Porque a la gente le gusta conocer también el lado humano. O sea, no por chismoso, sino que también por chismoso. No, vos sos chismoso, Kike. Pero vos sabés cómo somos los periodistas. Sí, está bien, si queremos está bien. Estirar, Todos somos chismosos de alguna forma. Y nos gusta al paraguayo en sí. Por eso hay tantas cosas en los barrios, eso que se van siguiendo, que ñapulando. No, pero con Coti es una hermosa relación, ¿verdad? Aparte, nos fuimos conociendo de a poco, ¿verdad? Porque ella nos organizó porque organizó para mí en mi casa y también al comité en su momento, ¿cómo se llama? Reuniones o recepciones, ¿verdad? Y yo admiraba su trabajo. Yo tenía novia, ella estaba casada, pero yo la admiraba su trabajo y la verdad que después yo dejé de tener novia, estaba solo. Ella en un momento dado se acercó a mí, esta es la verdad. A lo mejor me reta después por contar cosas, pero ella trabajaba conmigo en algunas cosas, con mi familia en general, ¿verdad? Es una excelente persona. Y se separó y se acercó a mí a la oficina y me dijo que necesitaba trabajar más porque se acababa de separar. Si bien tenía muchísimas recepciones, ella siempre organizó recepciones y eventos. Y que si teníamos más actividades, a ella le gustaría ser parte. Y bueno, y voy a contar muchas cosas que nunca conté. Y en una... Nada, y se me prendió ahí a mí me contó que se separó. Y yo soy de la teoría que las chicas buenas se ocupan pronto. Entonces hay que aprovechar. ¿Verdad? Entonces me quedé ahí con eso flotando, le conté a mis hijos, le conté a mi hija. Y pasó, ¿verdad? ¿Sos de socializar así con la familia? Sí, mira, sí. Me pasa te digo esto. que uno de mis defectos es ser muy directo, ¿verdad? No, tenés que esperar más, no sé qué, van a decir ahora que ya tenías algo con ella antes, el famoso cuento, ¿verdad? El chisme. Y bueno, pasó, es cierto, respeté eso un poquito. Después en una reunión de amigos, yo tengo unos amigos, bueno, ahora está más complicado con la política, que nos juntábamos a desayunar siempre todos los domingos. Y le cuento ahí a los muchachos, ¿verdad?
y uno de ellos me dice, ahora mismo invitarle a salir. Así Porque o si no se va a ocupar, las chicas buenas se ocupan pronto. Pensaba igual que yo. Bueno, y ahí le invité a salir, reboté. Reboté. En la primera. Le invitaba a un casamiento, realmente. También de una de tiraste la pileta. Y bueno, se me dio 2 personas separadas. Y no, me reboté. Y porque casamiento, pero generalmente es mucho. Y bueno, pero era algo más formal para que, qué sé yo. No piense mal. Exacto. Entonces nada, ahí reboté, después insistí, le invité a salir, salimos a cenar y bueno, ahí empezó todo. Y estamos acá hoy. ¿Y los hijos de ese lado no te ponen a vos ningún? No, se lleva muy bien con mis hijos, yo muy bien con los suyos. No, pero te digo, cuando estás o estabas en ese plan, ¿verdad? De conocer gente, digo, son de decirte, mira, papá, por ahí no me gusta. Siempre opinan, pero hago lo que quiero. Al final, como siempre. Siempre. Tipo my way. Pero está Así bien. Bueno, bien, pues entramos ahí en un terreno que no estaba en los planes, pero está bueno, porque la gente, repito, esto no conoce ese lado humano. Sí. Todo el mundo ve el dirigente, el que está de aquí para allá, el que hoy está en las caminatas, conociendo gente, en la promesa y demás campaña. Hay muchas cosas que como que hacen ver un personaje y no una persona. No sé si te dijeron ya en algún momento que la gente a veces mira y dice, no, ese es un personaje que está haciendo para tal motivo. ¿Te pasó eso en algún momento o no? No, yo creo que la gente que me conoce enseguida se da cuenta cómo soy. Soy súper frontal, súper directo, pero muy solidario. La gente que está a mi lado, de verdad disfruto si le va bien, disfruto si progresa. Y tengo muchísimos ejemplos de vida que no, eso sí, no vale la pena estar contando, pero sí yo disfruto cómo la gente progresa. La verdad que sí. Y el COP mismo, ¿verdad? Cómo progresó. Yo siento a veces que el Parque Olímpico es como un hijo, ¿verdad? Porque cuando vinimos en julio del 2011, si bien mis antepasados tuvieron la visión de solicitar el predio y de que el predio esté para el COP, nosotros pudimos desarrollar en un 100% lo que hoy hay, ¿verdad? El Parque Olímpico justamente me parece que hoy es clave para lo que tiene que ver con la evolución del deporte paraguayo. O sea, hoy en Paraguay hay escenarios e infraestructura para poder desarrollarse en diferentes disciplinas, cosa que antes era muy complicado. Ahora, llevar adelante este sueño de la construcción de lo que hoy se ve, que todo el mundo disfruta y dice, wow, esto que tienen en Paraguay es impresionante, los que vienen de afuera se sorprenden. Y acá internamente... Una marca registrada es de hecho el Parque Olímpico ya en Sudamérica, ¿verdad? Lo que estuvimos muy impresionados es la estructura deportiva que tiene Paraguay. Mucho deporte juntos en el mismo sitio. Fantástico mirar no un centro deportivo, una ciudad del deporte. I am very impressed. The quality of the facilities. The hospitality has been great. I was blown away when I saw the facilities. Y las instalaciones juntas así no es común en ver en muchos sitios en Sudamérica. Por eso. O sea, la gente cuando habla de infraestructura deportiva de Parque Olímpico somos la mejor referencia, o sea, pero eso ni una duda no hay, Quique. Pero para llegar a eso, el camino ¿cómo fue? Para llegar a eso el camino fue súper tortuoso. Qué sé yo, 1000 etapas pasamos. Vamos a hacer un resumen rápido. Primero recorrimos muchos comités olímpicos para conocer la infraestructura deportiva de ellos. El Parque Olímpico en su primera fase es una copia exacta casi. El Centro de Entrenamiento Olímpico, que es acá Los Bloques, es una copia exacta de lo que es el Comité Olímpico Chileno, solo que ellos tienen en 2 pisos. Y como nosotros acá teníamos de sobra terreno, hicimos en L, porque era más barato, era hacer 2 pisos es más caro. Pero el CEO, el estadio que está ahí, es igualito. O sea, de hecho traje los planos. ¿Ah, sí? Me regaló el presidente, el vicepresidente en su momento, Mujica, ingeniero. Él nos entregó los planos si es que nos servían y los usamos tal cual. Y hoy estamos muy orgullosos. De acá nació
pasé por 5 presidentes de la República, tengo que decir que con absolutamente todos tuvimos una muy buena relación. Tuvimos algunos problemas, ¿verdad?, por el camino, pero el resultado final es bueno. Yo empecé mi mandato, el presidente era el presidente Lugo. Él nos colaboró con poner en orden la documentación y las líneas del Parque Olímpico. Paulo Reichard era ministro de Deportes, él nos ayudó muchísimo porque Benjamín Real, el presidente de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa, es ingeniero topógrafo también. Nosotros les pedimos que haga un plano. Y cuando vino a empezar a hacer las mediciones con respecto a la documentación que teníamos, las líneas se iban para cualquier parte, ¿verdad? Había un velódromo ahí por la mitad, estaba partido, se iban las líneas hacia el aeropuerto, un pedazo entraba, salía. Entonces nosotros hablamos con Paulo Reichard y el presidente Lugo nos dio la posibilidad de ordenar eso. Gracias a eso hoy tenemos una documentación seria y ordenada. Después vino Federico Franco, con quien tuvimos una súper buena relación, y con él nos abrió la puerta para que el COP pueda tener fondos del FONACIDE, que no pudimos concretar con él, pero sí con el presidente Horacio Cartes. Él nos habilitó los fondos para la construcción acá del Centro de Entrenamiento Olímpico, y él tuvo el coraje de firmar la carta de garantía para que se hagan los Juegos ODESUR 2022. Es más, él se fue a Cochabamba a la clausura de los Juegos ODESUR de Cochabamba a traer la bandera de ODESUR. Y yo, bueno, eso como que le dio una fuerza muy grande. Y después en el gobierno de Mario Abdo hicimos los Juegos. Tuvimos muchos problemas presupuestarios, en el sentido de que 2 veces se bajaron los Juegos, después finalmente se volvieron a hacer. Pero tengo que reconocer que en el gobierno de Mario Abdo tuve mucho apoyo de los 2 ministros del momento, la doctora Fátima Morales. Si bien muchas veces tuvimos discusiones, siempre discusiones sanas que tenían un final bueno, porque finalmente terminamos haciendo los Juegos, ¿verdad? Y Diego Galeano, con quien tuvimos una excelente relación. De hecho, él era presidente de la Comisión de Atletas cuando le eligieron ministro, y pudimos hacer unos grandes Juegos. Después vino el presidente Santiago Peña, que es el gobierno sin dudas que más está apoyando al deporte estos últimos años. Y a la luz tenemos, ¿verdad?, los Juegos Latinoamericanos, Olimpiadas Especiales, los Juegos Panamericanos Junior, el Rally Mundial, el World Skate Games que vamos a hacer este año, la candidatura. Primero nos presentamos para el 27, perdimos. Sí. Y ahí mismo el presidente Peña nos dio toda la fuerza para hacer los Panamericanos del 2031. Ahí te quiero parar, porque si bien parece todo un cuento lindo, pero todo eso tuvo un caminito que recorrer. Antes de meternos a Sub-22, porque ese me parece que fue como que el puntapié para decir, sí, esa es la gran puerta que se abrió. Sí. Exacto. La idea del Parque Olímpico, ahí lo que quiero ir. ¿Cómo nace la idea del Parque Olímpico? ¿Fue una cuestión tuya, del equipo con quien estabas en aquel momento? Sí, una cuestión del equipo, ¿verdad? Nosotros soñábamos con una infraestructura deportiva como esta. Teníamos 90 y algo de hectáreas, y después con las líneas que nos marcó el presidente Lugo ganamos algunas, son 102 hectáreas hoy. Pero la parte del fondo era un desastre, o sea, era una panzuzú, era un esteral. Un esteral. Tuvimos la visión y la suerte de conversar con las empresas constructoras de la autopista Ñuguazú. Se sacó muchísima tierra, porque se cargó una tierra diferente, pero se sacaba otra, y a ellos también le convenía transportar lo menos posible de esa tierra. Entonces nos cargaron acá en la parte de atrás. Si se hace una evaluación de la cantidad de tierra que se cargó, supera los $20 millones, que fue costo cero.
Que fue costo cero para el Comité Olímpico Paraguayo. Y bueno, esa fue parte de la... Hay historias súper lindas, ¿verdad? Vos, para pasar al otro lado, cruzando el arroyo, vemos que hay un puente de hierro. Sí. Ese puente de hierro era el puente del ferrocarril que estaba acá donde hoy es la autopista Ñuazú. Y se iba a tirar. Entonces, yo en una de las veces que venía acá al COP, que costaba mucho llegar, porque era camino de tierra, paro ahí, ¿verdad? Y veo que se estaba empezando a construir el puente. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a tirar. Entonces, hice un trámite ahí y solicité que nos regalen, ¿verdad? Entonces, conseguí una grúa de un amigo, alcé el puente, porque acá nosotros no teníamos puente, pasábamos por el arroyo para pasar la parte de atrás. Se cruzaba por ahí. Cruzábamos Con el vehículo. Con el vehículo. Llovía un poco y ya no se podía cruzar, ¿verdad? Pero en condiciones normales era poca agua y se pasaba sin problema. Pero había que hacer el puente, ¿verdad? Y no teníamos la plata. Entonces, todo era con la ayuda de los muchachos. O sea, ahí voy justamente a ese punto. Gestión full. Visión. Gestión full. Y después, soñando, despierto. Y soñando. En el interín, yo viajo al Comité Olímpico Internacional porque en el gobierno de Federico Franco había un senador que nos ayudaba mucho, Ramón Gómez Berlangeri, a quien le mando un agradecimiento súper grande. Él nos abrió la puerta para que consigamos fondos del FONACIDE. Pero me voy y empecé a recorrer el Congreso de la Nación y nos decían, nosotros le podemos meter en el FONACIDE, pero necesitamos un proyecto. Y es ahí donde yo empecé a recorrer varios comités olímpicos, a mirar lo que tenían. Después vine y me senté con Arnaldito Acosta, que es miembro de nuestro comité ejecutivo, un arquitecto súper renombrado, y le dije, Arnald, necesitamos un proyecto y bla, bla. Y él habló con su socio. Bueno, y en resumidas cuentas, el proyecto costaba carísimo, ¿verdad? Porque él podía hacer un descuento de su honorario, pero a la gente que trabajaba había que pagarle. Entonces tomé un avión y me fui al COI. Me atendió el presidente Rogue. Y le dije, presidente, nosotros tenemos la posibilidad. Él se rió de mí cuando yo le dije lo que íbamos a hacer. En Paraguay me dijo, van a hacer el parque. Necesitamos plata. Porque teníamos un render nomás, ¿verdad? Eso que se hace con mucha ilusión. Pero necesitamos un proyecto de verdad para poder presentarle al Congreso y tratar de conseguir los fondos del FONACIDE. No tenemos plata. ¿Y cuánto cuesta? Y el proyecto ejecutivo de verdad de todo el parque costaba $150,000, que era súper barato. Y bueno, y él dice, yo lo que puedo darles, les voy a comunicar la semana que viene. Y yo me vine súper triste porque pensé que no iba a conseguir, pero unos días después nos envió la comunicación y nos mandó $50,000. Ah, mira. Nos mandó $50,000 y eso pagamos ya al instante. Bicicleteamos un poquitito, conseguimos plata de los muchachos y pagamos $100,000 al final. Y la Secretaría de Deportes en ese momento también nos ayudó para terminar de pagar el proyecto. Y eso presentamos. Y eso con algunos cambios que hicimos después con la ministra Fátima Morales es lo que hoy es el Parque Olímpico, ¿verdad? Siempre soñamos con el centro acuático que está hoy ahí. Ya estaba en el plano, el lugar guardadito para el centro acuático. El arena que se usa mucho. El arena Oscar Harrison, ese es un legado del ministro Diego Galeano, que finalizando su mandato construyó con el Comité Olímpico y la Secretaría de Deportes la arena. Y después tenemos obras emblemáticas, ¿verdad? Como el velódromo y todo el parque en general, que si me pongo a citarte ahora, vamos a tardar todo el Copcast. Pero mirando, siempre mirando atrás, ¿verdad? Porque mirar lo conseguido, pues también me imagino para vos motivo de orgullo de decir, che, todo lo que logramos. Nos lleva a aquel momento de corte de cinta junto con Horacio Cartes. ¿Qué sentiste en ese momento
como que se estaba materializando lo que tanto habían soñado y tantos kilómetros recorriste para tratar de conseguir que aquí el recurso para el proyecto, después tratar de convencer también de que se pueda aprobar para obtener los fondos y poder llevar adelante este proyecto que hoy es una realidad y es motivo de orgullo, repito, para todo el país. No, sin duda es un motivo de orgullo para todos los paraguayos, ¿verdad? Nosotros entramos acá al Parque Olímpico y estamos en un lugar que está a la altura de cualquier infraestructura deportiva a nivel mundial. Yo te aseguro que las grandes potencias no tienen una cosa como la nuestra. Y hablo de un Parque Olímpico integral, ¿verdad? Porque acá hay todo. Sí. Acá realmente hay todo. Una ciudad esportiva, decía el presidente del World Skate. Hay infraestructura deportiva en otros países, claro que sí. Y algunas y todo más linda, con más aforo, ¿verdad? Pero no todas en el mismo lugar. Esto está todo acá. Así como de la Secretaría de Deporte, una infraestructura deportiva también espectacular, ¿verdad? Sí. Solo que es un poco más chico, pero es espectacular. La unión de estas dos estructuras deportivas le convierte a Paraguay en un espacio deportivo listo para cualquier evento deportivo de nivel mundial. Y que ya no es solo deportivo, porque hemos tenido grandes eventos culturales, espectáculos. Bueno, acá se hizo la asamblea del BID, creo que en el 2016. Sí, en el 2016. Que el otro día el presidente Santi Peña se recordaba. Pasaron 10 años. Porque él era ministro de Hacienda. Era ministro de Hacienda, ¿verdad? Y a mí me une con él una amistad de hace muchos años. Y yo recuerdo que él entró acá y nos desafió, ¿verdad? No tenía dónde hacer la asamblea del BID. No había en Paraguay una estructura. Y el centro de entrenamiento olímpico estaba terminado, pero no tenía los aire acondicionados que hoy tiene, no tenía la fibra óptica que hoy tiene, no tenía las separaciones, no teníamos el asfalto que hoy tenemos, la iluminación, había poca iluminación, el empedrado, el estacionamiento del atletismo y del rugby y del hotel se hizo para la asamblea del BID, porque necesitábamos estacionar autos y camiones. O sea, habían que hacer 200 y tantas oficinas. El parque se cerró como 3 meses. Los chicos se fueron a entrenar a otro lado, pero le dejó al Parque Olímpico un legado de por encima de 15 millones de dólares, que no nos dieron el dinero, pero nos dieron las obras. Exacto. ¿Verdad? Se hizo todo eso que te estoy diciendo, hasta conseguimos hacer el empedrado que va hasta el tiro. Porque necesitábamos más espacio para que estacionen los camiones, ¿verdad? Y ahí es que hay en el fondo una gran losa, ¿verdad? Sí. De estacionamiento casi enfrente a la APF, que después se hizo ahí el comedor y demás. Pero esa es la historia de eso, es que era estacionamiento de buses para la asamblea del BID, ¿verdad? Bueno, y esa es parte de la historia. El Comité Olímpico Paraguayo creció en base a gestión, en base a, yo digo a pecheo, porque a todo el mundo le persigo. Por eso que hoy tenemos, ¿verdad?, uno de los gimnasios más modernos y más grandes. Eso es 100% aporte de una, ¿cómo te iba a decir?, de un proyecto del COI y Panam Sport que se llamaba Olimpa América. Nosotros decidimos usar ese proyecto para equipar el gimnasio. Tenemos 3 ambulancias, una de ellas UTI, 2 de traslado, donación del gobierno del Japón. Tenemos un carrito hidrante, también donación del gobierno del Japón, un busito nuevito, también donación, y creo que, ya no sé más si 3 o 4, 3 vans que fueron en su momento aportados por sponsors. La cantidad de pantallas que tiene el Parque Olímpico no tiene ni una otra institución en el Paraguay. Y eso es gracias al acuerdo que tenemos con Buenobank. La verdad que nunca en la historia tuvimos un auspiciante que nos apoye tanto como ellos. Bueno, y así, es puro gestión todo esto. Y es lo que coloca hoy a este parque en donde está. Ahora, la locura, por un lado, era el Parque Olímpico, la obsesión de tener este sueño que ya se llevó adelante. ¿Cuándo nace la locura de querer organizar los eventos?
Bueno, yo recuerdo, yo fui con Juan Carlos Orihuela a Buruycharoa. Nos recibió Horacio Cartes. Horacio era un presidente muy firme y determinado. Y yo me iba con un poco de temor, ¿verdad? Y llegaba mi carpetita así, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente, un anilladito. Éramos súper junior todavía, vamos a decir, en presentación de cosas. Hoy las presentaciones son espectaculares, hacemos, ¿verdad? Imagínate, le ganamos a Río de Janeiro. Le llevo al Presi y nos recibe. Y le digo, Presi, porque él conoce perfectamente esta infraestructura, ¿verdad? De hecho, él inauguró. Quiero hacer los Juegos Sudamericanos de la Juventud. ¿Qué eso es? Yo le expliqué ahí lo que era. Y eso es, Odesur tiene 2 juegos, le digo, ¿y por qué el más chico? Y porque yo creo que eso es lo que primero tenemos que hacer. No, si vamos a hacer el grande, o si no, no vamos a hacer. Anda, lleva otra vez tu anillado, prepárame un presupuesto y prepárame qué hace falta construir para hacer el de los grandes. Y volvé. Bueno, me fui, por supuesto. En 2, 3 días hicimos todo, volvimos y ahí nos dio el ok, ¿verdad? Firmó la carta de apoyo y todo empezó a crecer. Después apareció Rosario, ¿verdad? Teníamos que competir en la votación contra Rosario, que no estaba en los planes, porque cuando nosotros nos fuimos, no había en ese momento todavía otro candidato. Estaban jugando cómodos. Yo pensé que íbamos a entrar. Sí, ahí apareció Rosario. Sí, apareció Rosario. La primera gran puja por una sede. Sí. Entonces, tomé un avión, me fui a Rosario, me senté en ese momento con la alcaldesa y negocié con ella. Ella no había hecho juegos todavía, le asusté un poco. Le dije que era muy caro y que para una ciudad sin el apoyo, porque ella iba a hacerlo todo con el gobierno de la provincia de Santa Fe nomás, ¿verdad? Recursos del sector. Exacto. Hacen a los chicos, le hacen lo de la juventud. Y nosotros... ¿Lo fuiste a convencer de que...? Fui a convencerle de que ella quería hacer juegos. Estaba decidida a hacer juegos. Me fui a convencerle que agarre lo de la juventud y nosotros lo de mayores y presentar juntos las 2 candidaturas. Va a tener más fuerza, ¿verdad? Entonces, hicimos eso. Acordamos. Ella me pidió unos días para pensar y después me llamó y me dijo, Camilo, me gustó tu idea. Ya está. Y vos sabés que tuve desde ese momento una hermosa relación con Rosario y toda su gente. A mí me tocó ser presidente del lado de Sur varios años y hice en Rosario los Juegos de la Juventud, hice en Rosario los Juegos de Playa y dentro de mi presidencia le di la sede para los Juegos Odesur de mayores que ellos querían hacer en el 22, van a hacer ahora. Este año. Santa Fe Rosario se llama porque se van a hacer también algunos deportes en la ciudad de Santa Fe. Y así es la historia. O sea, hasta ahí todo muy lindo, todo es sonrisas, abrazos, pudiste convencer de quedarte con el Odesur de mayores. Bueno, y ahí después se cayeron 2 veces, pero ¿para qué vamos a hablar de eso? No, pero hay que recorrer todos los escenarios, o sea, en Lima había mucho, o sea, para los Juegos del 27, con el que se quedó Lima, había mucha... Sí, bueno, llegamos a Asunción 2022 cayéndose 2 veces en nuestros juegos, ¿verdad? A mí me tientan... en el camino, claro. A mí me tientan mis amigos que nosotros tenemos el récord Guinness. Porque son los únicos juegos en la historia que se cayeron 2 veces, pero que igual se hicieron. Es simpático. Y eso es gracias a la confianza que ellos tenían en nosotros como Comité Olímpico Paraguayo, ¿verdad? Porque 2 veces nos quedamos sin presupuesto. Una vez se bajó definitivamente. Nosotros estábamos en Lima, justamente, en los Juegos Panamericanos. Ay, Dios mío, me entró una amnesia. En el 21, ¿algo? ¿Puede ser? No, en el 2019.
ahí estábamos los Juegos Panamericanos 2019 y ahí se nos cayeron los juegos, que habían otras prioridades en el gobierno y bla, bla, bla. Y después, un año antes de los Juegos, volvió a no aparecer en el presupuesto general de gasto de la Nación los gastos para llevar adelante los Juegos. Y ahí se volvieron a bajar. Pero se hicieron y eso es lo que vale y que la historia se va a acordar, ¿verdad? Se hicieron y son los Juegos que abrieron la puerta para que se hagan los Juegos de Sur y después peleamos ahí mismo el presidente Mario Abdo al vivir los Juegos Odesur. Yo recuerdo que yo hablé, él está casado con mi prima hermana Silvana. Yo hablé con Silvana y le pedí que nos apoyen para firmar la carta para candidatarnos para los Panamericanos del 25. Ella me ayudó con eso, ella habló con Marito en su momento y ahí nos apoyaron en pleno Juegos Odesur. Nosotros tomamos la decisión de ir por los Panamericanos Junior. De hecho, los Juegos fueron en octubre y en diciembre ya nos fuimos a defender esa candidatura y ganamos en Miami contra Santa Marta, Colombia. Y a partir de ahí todo creció, vino el presidente Santiago Peña, él quería unos Juegos más grandes, por eso nos presentamos contra Lima para el 2027, que hoy con el diario del lunes te puedo decir que Dios sabe lo que hace, porque íbamos a estar realmente con la soga al cuello en el sentido de que no íbamos a tener tanto tiempo para hacer la infraestructura que faltaba. Y bueno, ahora cómodamente estamos para el 31, habiéndole ganado a una capital olímpica, ¿verdad? Que es Río de Janeiro, ¿verdad? Que ese es un podcast especial que tenemos que hablar un día de toda esa candidatura para contar todos los detalles que son increíbles, ¿verdad? Esos son increíbles. Mezcla de política mundial americana con política de Panam Sport, presidente, atleta, etcétera, 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 que ese sí vale la pena un capítulo especial. No, nunca dudaste de eso. A su 2031. ¿O sí? De que íbamos a ganar el 31, no, nunca dudé. Sí pensé que íbamos a ganar por más margen. Nosotros con Juan Carlos Orihuela, que era la persona que trabajaba conmigo codo a codo para las votaciones, y Bruno Sapienza, que es quien me acompaña siempre en mis elecciones, teníamos pensado que íbamos a ganar entre 8 y 10 votos y terminamos ganando por 4 nomás. O sea, se apretó y bueno, yo siempre pienso que uno tiene que trabajar sobre márgenes importantes para no tener así algún susto, ¿verdad? Pero sí. ¿Qué puede pasar, verdad? Siempre puede pasar, el sol sale para todos. Y viene saliendo continuamente para la gestión Camilo Pérez. No, sí, nosotros estamos muy orgullosos de lo que hacemos porque nosotros tenemos una gestión comprobada, ¿verdad? Si lo que quisiste decir se mezcla un poquitito con la política, nos quieren golpear también últimamente para tratar de desmeritar nuestra gestión. Pero creo que es parte de la política partidaria también eso, ¿verdad? Yo tomé la decisión de exponer mi vida un poquitito también al público. Y bueno, la gente que está acostumbrada todavía a la vieja política cree que hablando mal del otro o desmeritando sus logros, queriendo embarrar un poquitito la cancha, le va a ir mejor. Y bueno, yo solamente puedo decir que el 7 de junio vamos a saber si la gente qué quiere y nada más. Justamente, ya que nos metimos a la política, ¿por qué la decisión? Digo, ¿cómo evaluaste en aquel momento? ¿Fue una propuesta? ¿Te dijeron, che, Camilo, esta es una oportunidad No, sí, para vos? yo creo que hoy todo el mundo ya sabe de dónde vino la propuesta. En la largada del rally, de la fecha del Rally del Mundo en Encarnación, el presidente Horacio Cartes me invitó a tomar un café con él
a conversar un poquitito sobre la posibilidad de mi candidatura a la Intendencia de Asunción. No se dio porque terminado el rally al día siguiente yo viajé, andaba atrás de los votos para ASU 2031. Cuando volví de los viajes le pedí al presidente Santiago Peña, me reuní con él, le pedí que me ayude entrando a la cancha porque el presidente Lula había entrado y necesitábamos un contrapeso también de parte de Asunción para tratar de mantener los votos que habíamos conquistado. No era ya salir a conquistar, sino a conseguir que se mantengan. Y ahí le comenté al presidente Santiago Peña lo que me había dicho Horacio, y él se levantó un ratito de nuestra reunión, entró y me dijo: mañana te espera Horacio, quiere charlar contigo. Bueno, y me fui, y ahí él es nuestro líder, ¿verdad? Y me puso el bichito en la cabeza. Yo le pedí un tiempo porque necesitaba pensar, necesitaba hablar un poquitito con mi familia, necesitaba saber qué pensaban mis miembros del comité ejecutivo del COP, los presidentes de las federaciones, y después también quería sentirla a la dirigencia partidaria, ¿verdad? Yo no iba a aceptar la candidatura si sentía que era algo impuesto y que no tenía eco en la gente. Y una vez que sentí todo eso, acepté y estoy acá hoy con todos los números favoreciéndonos para ser el próximo candidato del Partido Colorado. Pero en varias entrevistas dijiste, todos me dijeron no. No, sí, claro. Creo que vos fuiste uno de ellos. Tengo que buscar. Sí. No, deje el deporte, te necesitamos. No. Y lo que más me hizo decidir es uno o dos mensajes que decían: Asunción no vale la pena. Claro que vale la pena. Paraguay vale la pena. Asunción vale la pena. Y acá estoy. A muerte voy a pelear por mi ciudad. Y hay que gestionar muchas cosas para Asunción también. Claro que sí, hay que gestionar miles Siempre de hablaste cosas. de deportivizar Asunción. ¿Cómo es? Me ese sostengo. sueño? Y tenemos más de 200 plazas, unos parques espectaculares que le va a hacer mucho bien tener deporte en todos ellos. Le va a hacer mucho bien a los parques, a las plazas, y le va a hacer mucho bien también a nuestra gente, ¿verdad? El deporte transforma sociedades, el deporte suma salud, educación y por sobre todo aleja muchísimo los malos hábitos, ¿verdad? Y unas plazas colmadas por chicos y por deporte hace también que la gente que no tiene buenos hábitos se alejen, ¿verdad? Y estando dentro, por ejemplo, en el eventual caso de CD, ¿verdad? El llegar a la intendencia, el tomar el poder también, va a ser un puente, mirando un poco el 2031, digo, para lo que va a ser la organización de los Juegos. Y acá terminamos porque la vida sigue. Mi compromiso es, Quique, y lo digo para que quede archivo, recibir el mismo aplauso en la inauguración de los Juegos del 2031, dejando mi gestión municipal, que cuando estuvimos en la inauguración de los Juegos el año pasado en Asunción 2025. Al presidente, gran motor de estos Juegos, Camilo Pérez López Moreira, y a todo tu equipo, Camilo. Si yo recibo el mismo aplauso, voy a decir que mi misión está cumplida. ¿Y te preocupa algo de llegar a ese momento? Digo, porque sabes que son muy críticos, porque ya estás viendo cómo es el camino. Son 5 años, la gente es muy crítica, pero está bien. Hay que dejar que la gente se manifieste. Nosotros estamos para sumar. Asunción necesita gente que realmente sea diferente. Asunción necesita un cambio muy importante. Nosotros lo vamos a generar. Estoy convencido, enfocado y decidido de que así sea. ¿Tenés tu equipo en mente ya? Tengo mi equipo en mente. No voy a dar nombres. No vas a dar nombres. No. Un equipo equilibrado va a ser, ¿en qué sentido? Técnicos y políticos. Sí, claro, es necesario. No ir a la famosa... No, va a ser un equipo bien equilibrado. Aparte hay muchos políticos que son excelentes técnicos. Exacto. Y tenés varios en tu equipo justamente. Así es. Ahora, quería
Qué mucha hoja que tenés ya. No, pero mira todo lo que ya pasamos. Mm. Falta porque mira, ya estamos. Yo quería, para ir redondeando también, no robarte demasiado tiempo, ya me prometiste que vamos a tener un episodio especial. Del 31 sí o sí. 31, Sí, entonces, sí. Entonces Y, para, no quiero... y ese me tengo que preparar, tengo que anotar, porque si no me voy a olvidar de algunos detalles que son espectaculares para que la gente sepa. ¿Verdad? Porque hay que saber y hay que conocer justamente cómo se trabaja hay que detrás. conocer, hay que saber quién realmente trabajó, quién no trabajó. Bueno. Antes de... Porque quiero hacer un ping-pong contigo cortito, ¿verdad? Antes de cerrar. ¿Qué le dirías a la gente que quiere volver a sentirse orgulloso de Asunción? Así como muchos de nosotros nos sentimos orgullosos cuando vemos crecer el deporte nacional y ver el lugar que tienen nuestros atletas hoy para poder desarrollarse en sus diferentes disciplinas. ¿Qué le dirías al asunceno que está soñando con volver a sentirse orgulloso de Asunción? Porque muchos tienen vergüenza o están decepcionados de todo lo que ha ocurrido. A lo Yo largo le del diría tiempo. que confíen en nosotros, que somos gente buena, gente nueva, que ama su ciudad y que por sobre todo no le vamos a decepcionar. En 100 días la ciudad va a estar limpia, sin baches y muy segura. Que confíen en nosotros. Nosotros somos gente confiable, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. No solo hicimos Juegos ODESUR y Panamericanos en Asunción. Como presidente de la ODESUR tuve la suerte de comandar los Juegos de Cochabamba 2018, de Santiago 2017, en Rosario, en Santa Marta, en Panamá. Muchos juegos hicimos. Nosotros tenemos una muñeca y un roce político importante y necesario para poder levantar la ciudad de Asunción. Ping-pong rápido. Adelante. ¿Mate o café? ¿Mate o café? Café. Café. ¿Tenis o rally? Empate. Ah, empate. Sí, empate. Son Tra- diferentes adrenalinas. Mm. O sea, es como que... O sea, tenis no puedo comparar con rally. No se puede. Diferentes adrenalinas. ¿Traje o ropa Traje. deportiva? Traje. Sí. Ya entraste en el traje. ¿Madrugar o trasnochar? Madrugar. Bien. Soy diurno. ¿Agenda llena o día tranquilo? Agenda llena. ¿Mensaje corto o audio largo? Corto. Escrito sobre todo, prefiero. Ah, perfecto. Yo también odio el tema de los audios largos. ¿Orden total o un caos, pero que va a dejar una idea creativa? Una mezcla. Creo que el punto intermedio es lo mejor. ¿Ganar cómodo o sufrir hasta el final? Ganar cómodo. ¿Parque Olímpico de día o de noche? Tiene sus dos atractivos. Creo que de día es precioso y de noche iluminado es de nivel mundial. Tiene un encanto. ¿Una comida que te devuelve así a tu casa, a tus tiempos de infancia? Una comida que me vuelva a mi casa. Albondiguitas. Albondiguitas. Sí, con arroz. ¿Con huevo adentro o sin Sí, con huevo. Hermoso. Huevito. Salsita, sí. Sí, sobre el arroz. Mamá. Sí. Encima estamos en hora. Una frase que repetís mucho en el trabajo, así en el día a día. Y le copio a Pancho Gorostiaga. Donde todos frenan, nosotros aceleramos. ¿Qué te pone de buen humor? ¿Qué me pone de buen humor? El éxito. El éxito. El Bien. éxito. ¿Y de mal humor? La mentira. Odio. La Un- tergiversación de las verdades. La mentira es lo peor que hay. Un recuerdo imborrable de ASU 22. Un recuerdo imborrable de ASU 22. La gente formando fila. Una imagen de ASU 25. Una imagen de ASU 25. El centro acuático. Una palabra para Asunción 2031. Asunción 2031. Vamos a hacer volar como los drones del 25. Una palabra para los atletas paraguayos. Que sigan entrenando, que no existe éxito sin sudor y que el alto rendimiento realmente se ve después de muchos años de sacrificio. Un atleta medallista
no se fabrican 1, 2 ni 3 años. Fuerza, muchachos, 10, 12 años es lo que hay que pelear para tener la gran medalla. Una palabra para tu hijo mimado, el COP. Porque es tu hijo. Uf. Amor, sacrificio, cariño, estrella. Amor puro y verdadero. Sí. Así es. Una palabra para Asunción. La futura capital de Sudamérica. Moderna, limpia, sin baches, segura. Una palabra para Paraguay. Paraguay puede. Paraguay puede. Y para el final de todo esto, porque es un camino de planificación, gestión, un montón, y queremos agradecerte muchísimo que te hayas tomado el tiempo dentro de toda esta agenda ajetreada y loca. No sé cuántas horas dormí por día hoy por hoy. No, duermo bien. Dormís bien, Sí, tranquilo, pongo relajado. mi almohada y ¡pam! En modo avión. Sin problema, modo avión. 6 horitas, suficiente. ¿Dónde te ves en un tiempo? ¿En diciembre dónde te ves? En el sillón municipal. Presidente Camilo Pérez, Mucho gusto. un placer. Camilo Pérez, intendente. El deseo de éxito Gracias, y Quique. que se vengan Voy mejores a cosas ser para presidente del COP muchos años todavía. todos. Sí. Sí, hasta el 30 estoy reelecto. Y estamos ahí contigo. Estamos ahí contigo. Camilo Pérez López Moreira, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, hoy presidente honorario de ODESUR, miembro del Comité Olímpico Internacional y pugnando por ser intendente de Asunción.